Hola, ¿cómo nos escuchamos? Hola, ¿cómo nos escuchamos? ¿Nos escuchamos bien? ¿Nos escuchamos mal? ¿Nos escuchamos mejor? Bien, ¿saben qué hicimos? No solamente pudimos hacer esto, sino que encontramos un poquito lo que le pasó a Carva esta mañana. Es que evidentemente tiene que ver con el servicio. Lo que le pasó a Carva esta mañana. Es que evidentemente con el servicio que usamos para streamear a YouTube. Que usamos para streamear a... Bien, hay eco, me dicen. ¿Eco de? ¿Estamos perfecto? Bien. Cómo me gusta el chat. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos perfecto? Lo único que no se tenía que duplicar es duplicar a Pablo. Bien. Bueno, estamos genial. Nos vemos y nos escuchamos bien. Bien, estamos en condiciones de empezar. Voy a empezar de nuevo. Soy Pablo González. Soy parte del equipo Gato hace muchísimo tiempo, por suerte. Me dediqué con el tiempo a tratar de entender cómo hacemos para que Gato sobreviva y crezca independiente. No, este no es el mismo Pablo que no habla con Carva por la mañana. Ese es un Pablo que quiero que mantengamos en otra dimensión. Estoy muy contento de poder compartir esta noche. Me pasa algo, y ya se los cuento a título como personal, pero también de proyecto, que una de las partes más lindas de Gato fue siempre recorrer lugares. Yo me acuerdo en las primeras épocas que nos íbamos por todo el país. Identificamos muy temprano que lo mejor de Gato era la comunidad, que era lo que nos interpelaba. Y nos pasó que nos recibía la gente en sus casas, yendo a los lugares. Y me acuerdo de el antes de los eventos, ese tiempito en el que está la sala llena de gente y vos tenés que hablar y repasás todo lo que escribiste, que algunas cosas tienen sentido y algunas cosas menos. Pero está esa adrenalina como de antes de exponerte a una audiencia. Y antes de las charlas siempre pasa algo muy lindo, que es como cierta intimidad de poder conversar con las personas que están en la habitación. Supongo que esta es esa parte, es la parte donde charlamos un ratito, algo así como antes de que empiece. Lo que traje para compartirles es un montón de ideas que creo que estamos en una situación súper interesante, donde esta conversación empieza como a golpear la puerta, empieza a querer entrar, y es una conversación de plata. Es una conversación de cómo hacemos creadoras y creadores independientes para tener una ocupación que sea compatible con la vida, ¿no? Que sea compatible con una vida profesional y plena. Y nos pasó que parte de esa conversación como que la veníamos buscando y nos pasó en varios lugares. Nos pasó de tener la conversación. Yo me acuerdo patente un día que nos invitó Tomás García a su stream, y de golpe tocamos un poquitito el tema de negocios y fue empezar a tirar de ese piolín y darnos cuenta que no estaba ese contenido, que no estábamos charlando de eso, que no estábamos conversando de cómo hacíamos creadores y creadoras de contenido para vivir profesionalmente de lo que hacemos. Y medio corte directo hasta acá, aparece Cultura en Movimiento, segunda edición, que es esta oportunidad que tenemos de participar en una preventa con otros creadores y creadoras que hacen cosas que son súper interesantes, súper lindas, que les recomiendo un montón que lo conozcan. Y de golpe surgió esta posibilidad de decir, bueno, pero hablemos de esto, hablemos de plata, hablemos de cómo Gato llegó hasta acá. Gato tiene 7 años ya y tenemos la suerte de que sea un proyecto robusto. Robusto se lo debemos a los últimos 3 años y es gracias a bancantes. Es un proyecto que ha ido creciendo a poquito, sin inversión externa nunca, sin resignar nuestra independencia nunca, y eso se lo debemos a preventas. Y también ha cambiado muchísimo toda la situación tecnológica, social, todas las personas que somos capaces de generar cultura. Entonces era una muy linda oportunidad para pasar en limpio muchas de esas ideas. Tenía tantas ganas de pasar en limpio estas ideas que hice un montón de diapositivas. Hice tantas diapositivas que nuestro equipo de diseño
me convirtió en su chiste recurrente. Yo creo que lo vamos a sobrevivir igual. Pero creo que el objetivo era tener un par de noches donde conversemos sobre estas cosas. Yo creo que la primera noche, la de hoy, va a tener que ver con el cómo llegamos hasta acá. Cómo pasamos de hacemos posteos en Facebook a pensar que un proyecto de cultura independiente puede ser profesional y puede tener un equipo dedicado y podemos apostar a hacer esto, que esto sea lo que hacemos, que esto sea de lo que trabajamos. Que por un lado es un privilegio que le debemos a esa comunidad, pero también nos sentimos como en la posibilidad y en la obligación de desapropiar muchas de estas ideas, porque puede significar que más personas tengan esa oportunidad de dedicarse a hacer esto. Amo el chat, no sabía que iba a amar así el chat. Amo el chat, me parece extremadamente piola y me hace acordar a toda esa época de conversar con la comunidad antes de que el evento empezara. Así que buenas noches equipo que están ahí en el chat, buenas noches bancantes, buenas noches a otros creadoras y creadoras, buenas noches persona random que pasa por Twitch en este momento y se pregunta ¿qué onda, chabón? ¿Qué onda? Acá venimos a Twitter a jugar al Fortnite, no venimos al Twitter a hablar de modelos de negocios para generación de cultura independiente. Se va a poner peor. Se va a poner peor y después se va a poner mejor y después podemos jugar al Fortnite al final. Casi me arriesgo a decir tu nombre, Srankev. Qué hermoso. Si estás acá hace 7 años, vas a entender un montón de cosas. Primo ácido, si estás acá y sos persona random número 3 y te querés ajustar el cinturón, vamos a tener para un rato de conversar de cultura independiente. Para el Pablo haciendo bailes del Fortnite, déjenme llegar al segundo o tercer stream porque estamos bastante tensos todavía con el primero. Ya me imagino el tercero termina en una situación completamente descabellada. Lo que tengo es pequeñas transiciones que funcionan bien. Esa diapositiva preciosa que está ahí, algo que me encanta es que trabajamos con un equipo de diseño y tecnología que la rompen toda y Abre también la rompe toda, y cuando quise decir, bueno, esta es la oportunidad de hablar desde Cultura en Movimiento y de presentarles estos proyectos en preventa, fue capturar cualquier slide de cualquier fold, compartir, capturar pantalla y saber que iba a estar perfecto. Así que si antes o después o durante esta conversación tienen ganas de ir a abrecultura.com/cultura en movimiento, van a encontrar un montón de productos y de proyectos recontra interesantes y nos alegra un montón que los conozcan. Pero vamos a ir a una primera idea. Es que empezamos Gato hace ya 7 años con esta idea de más ciencia en más lugares para más personas. Y esa idea era increíble, nos movilizaba un montón. Yo me acuerdo que empezamos con urgencia haciendo una cuenta de Twitter y un soporte de WordPress. Era lo mínimo que necesitábamos para empezar. Antes de empezar habíamos hecho un piloto de YouTube. Salió terrible, no porque estuviera mal, sino porque nos dimos cuenta del trabajo que daba. Era absolutamente imposible hacerlo. Pero lo que más me acuerdo de esa época no es lo que hacíamos, sino me acuerdo de algo previo, que era esta urgencia. Como que teníamos la urgencia de sacar algo al mundo, la urgencia de expresarnos desde nuestro punto de vista, la urgencia de compartir algo. Y creo que ese es como el núcleo fundamental que nos une a creadoras y creadores en todos lados, que es esto de que antes de entender qué es lo que queremos hacer, sabemos que queremos hacer algo. Sabemos que primero está ese instinto, esa necesidad de comunicar cosas. Y me pasó cuando preparaba estas ideas y me empecé a preguntar cómo es que Gato se conecta con otros creadoras y creadoras de contenido, y creo que está en que más allá de que nuestro área de observación o aquello que nos interpela tenga que ver con el lenguaje científico, con el lenguaje de diseño, con observar el mundo de determinada manera, lo que nos pasa es que queremos hacer cosas y las queremos compartir. Y yo me desvelaba con eso y me desvelo todavía con eso. Preparé todas estas ideas y toda esta conversación esperando compartirla, esperando ver qué decían, esperando ver qué pensaban. Esta idea de que
ningún producto cultural lo consumimos en soledad. Todo producto cultural es de alguna manera una forma de conectar con un otro, con una otra. Me pasó que cuando empecé a masticar esto y tuve la suerte de ir charlándolo con un montón de gente hermosa, de un equipo hermoso que tenemos, em, fue la posibilidad de decir, bueno, pero eh, ¿qué ideas son compatibles con estas ideas y logran explicarlo mejor que yo? Y Juan Cruz, Juancho, nuestro editor general, me señaló en una dirección, me dijo, tenés que saber de Rancière. Vamos a empezar la charla en un lugar tremendamente introspectivo y con un filósofo argelino de los años 40. Yo no veo por qué no. Rancière hizo algo que a mí me pareció, una vez que lo vi, no lo pude obviar y tengo esta necesidad de compartirlo. Y si alguien se formó más en filosofía política, que me disculpe y me tenga paciencia, pero también me cuente cosas que no sé y las voy a escuchar con mucha gratitud. Rancière estudia la relación entre arte, cultura y política, y particularmente se hace la pregunta de quiénes tienen la posibilidad de enunciarse desde su propia perspectiva. Tiene un libro que se llama La noche de los proletarios, donde él lo que hace es observar lo que pasaba con los artesanos que tenían su día de trabajo y que a la noche se juntaban a leer, a escribir, a discutir, a hacer cultura, a expresarse desde su propio lugar. Y me pasa que leí un parrafito que me impresionó un montón, que lo quiero leer textual porque no quiero destruir las palabras de alguien que pensó en esto tanto, que dice: la política entonces comienza cuando esos y esas que no tienen el tiempo de hacer otra cosa que su trabajo, se toman ese tiempo que no poseen para probar que sí son seres parlantes, que participan de un mundo común. Esa distribución y redistribución de los espacios y los tiempos, de los lugares y las identidades, de la palabra y el ruido, de lo visible y lo invisible, confirma lo que llamo el reparto de lo sensible. Y tiene que ver con esta idea de quiénes somos capaces y quiénes no somos capaces de enunciarnos desde nuestra propia perspectiva, de contar nuestras propias historias, no de depender de historias que otros y otras cuenten por nosotros. Y no pude dejar de pensar en eso y en la primera etapa de Gato, en la necesidad imperiosa de salir a contar historias que nos conmovían y contarlas desde nuestra propia perspectiva. Y creo que tuvimos y tenemos muchísima, muchísima suerte de haber nacido en el siglo que nacemos, o en la década que nacemos inclusive, que es una década donde contamos con una cantidad de recursos tecnológicos que nos permiten hacer cosas que a ninguna generación en el pasado le había sido posible. Que es esta posibilidad de enunciarnos desde nuestro propio lugar, de contar nuestras propias historias. Con Gato hemos podido hacer eso, y si hay algo que podemos tratar de sumar es que otros creadores y creadoras tengan esa misma posibilidad, la posibilidad de enunciarse desde su propio lugar. Amamos Internet desde lo más profundo de nuestros corazones y es un poco celebrar Internet, pensar en esto. ¿De qué vamos a pasar? Vamos a pasar de Rancière a Paulina Cocina, que primero me pongo de pie, literal me pongo de pie para hablar de Paulina, porque si vamos a hablar de creadores y si vamos a hablar de Internet, no se me ocurre una figura que pueda, no solamente, no se me ocurre un aspiracional más lindo que Paulina. No se me ocurre una persona que haya sido más cabal, más constructiva y más gentil en enunciarse desde su propia perspectiva que esta persona, que además es una profesional y que seguramente entiende Rancière mejor que yo. Pero me parece un buen proxy, Paulina me parece un buen punto de partida para hablar de otra cosa, que es la economía de creadores, y que para esto tengo una transición y filminas más grandes. Esas partes vamos a eliminarlas. Pero ¿de qué hablo cuando hablo de la economía de creadores? Es impresionante, pero en los últimos 10 años apareció todo un sector. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es las personas que nos dedicamos de manera profesional y no profesional, pero sí extremadamente dedicada a hacer estos contenidos? Contenidos independientes, los curadores, los constructores de comunidad, los influencers, blogueros, videógrafos. Además de toda la gente que trabaja en herramientas de software y herramientas financieras que están diseñadas para ayudar a que creadores y creadoras crezcan y se moneticen.
Estamos hablando de 50 millones de personas amateurs y 2 millones de profesionales que crean algunas, esos 2 millones para vivir y los otros 44 millones porque no lo pueden evitar. Y me parece tremendamente interesante esto porque también nos desnuda la idea de que ¿qué es? El 4% de los creadores y creadoras los que tenemos el privilegio de vivir de lo que hacemos. Es poco. Queremos que sea más. Yo quiero que sea más. Parte de esta conversación es entender si puede ser más. Pero una parte enorme es notar que esto existe y que esto no existía. Esto hace 10 años no existía. Hace 10 años no había 50 millones de creadores y creadoras amateurs que comparten lo que hacen porque están intrínsecamente motivados. Y eso me parece increíble, porque son esos artesanos que mencionaba Rancière, que a la noche se juntan a producir cultura y a que nadie les diga desde qué lugar enunciarse. Y no me puedo no acordar toda la primera etapa de Gato, de laburar en nuestros trabajos y de llegar a la noche y de hacer Gato. Y de hacer Gato con pasión y sin tener absolutamente ni idea de cómo le íbamos a sacar plata. No plata para hacer plata, plata para hacer Gato. Plata para poder no estar distraído yendo al supermercado y no teniendo plata porque quería hacer Gato todo el día, quería hacer Gato desde que me levantaba hasta que me iba a dormir. Entonces, lo primero es reconocer y entender que estamos enfrente de un fenómeno súper interesante que tiene que ver con el crecimiento de una enorme población de personas que queremos expresarnos usando Internet como sustrato. Y me parece tremendamente interesante por lo menos poner ahí el punto de partida y sí hacer un recorrido que es súper interesante porque estamos hablando nada más que de 10 o 12 años del desarrollo de una industria y es tan vertiginoso que ya tiene etapas ese desarrollo de industria. Y me parece importante que empecemos por toda la primera etapa de la industria del contenido en Internet. Esta fue la primera cosa que vendimos y la amo y la voy a amar todos los días. Y me hizo un mate cocido con leche, que espero que no detone una conversación tribal en el chat sobre si es aceptable o no. Para mí es aceptable el mate cocido con leche. Lo importante es notar que todo este nacimiento tiene que ver con la distribución. Lo que van a notar es que si empiezan a mirar y a reconocer las marcas que ven, lo que ven son gente que de una u otra manera, organizaciones, plataformas que de una u otra manera distribuyen el contenido. Logran que las cosas lleguen del punto A al punto B. Como Twitter logra que yo escriba un mensaje y le llegue a millones de personas, o como en este momento estamos usando una plataforma de streaming para hacer algo que hace 10 años hubiese sido completamente impensado y hubiese requerido un canal de televisión. Pero vemos que esos primeros años de infraestructura del contenido, de infraestructura para creadores y creadoras, tiene que ver con el nacimiento de las plataformas de distribución. Y eso es súper interesante porque es una etapa en toda esta industria donde creadores y creadoras lo que tenían era como el premio de poder hacerlo, que no es poco, y no lo digo mal, no estoy hablando de las plataformas son malas y se aprovechan. No, para nada, lo que estoy diciendo es qué increíble que cuando empezamos Gato pudimos hacer un tweet porque Twitter existía. Qué increíble que pudimos hacer un sitio en un WordPress en un ratito porque existía, porque estaba ese soporte, porque la tecnología hacía que pudiéramos enunciarnos desde nuestra propia perspectiva con no muchos recursos anteriores. Desde ya que teníamos la suerte de tener una educación robusta, pero en términos de capital, empezar Gato nos fue terrible. Lo que tuvimos que hacer fue leer un montón, meter la cabeza un montón en blogs que nos decían cómo teníamos que hacer lo que queríamos hacer. Y no requirió más que eso. Entonces, esa primera etapa donde la distribución de golpe está solucionada para quien quiere conectar con una comunidad, fue re importante. Y encima de esa infraestructura, de esa primera infraestructura, empezó a darse un fenómeno de fondo que es, de golpe, creadores y creadoras empiezan a ganar
terreno y reconocimiento y relevancia y un montón de cosas. Entonces de golpe la influencia empieza a moverse y creadores y creadoras empiezan a ser monetizables en su distribución de la atención, monetizables en su posibilidad de decir, bueno, mis videos de YouTube tienen 100.000 visitas y entonces yo pongo un aviso cortito al principio y soy capaz de obtener una pequeña plata de esto y después tenés la posibilidad de decir, bueno, voy a hacer una colaboración con una marca, ¿por qué? Porque le llego a decenas de miles o centenas de miles de personas. Y esa fue como la segunda gran etapa que tiene que ver con vender esa influencia, convertir a creadores y creadoras y proyectos en la capacidad de enunciarse, pero dando fe de alguna marca que quería vender alguna cosa. Estaba ese proxy de yo no puedo obtener dinero de lo que haga, pero sí puedo obtener dinero de vender algún tipo de marca que banca lo que hago. Y eso fue también, y es una etapa súper interesante y es una parte de lo que es crear contenido en Internet. Pero pasó algo más en el último tiempo. Y digo en el último tiempo, nos quiero recordar que estamos hablando de los últimos 10 o 12 años. Es una locura la velocidad a la que estas cosas han progresado. Pero llega una etapa que a mí me encanta, que es esta idea de los creadores como negocio. Y quiero decir negocio como ese tabú que tenemos que romper. Es impresionante, podemos hablar de eutanasia y hablar de plata nos cuesta un montón. Yo mientras preparaba esto, me acordé de varias cosas que leí. Leí una nota de Tamara Tenenbaum increíble donde hablaba de esto, tipo del problema de hablar de plata. Y leí hace muy poquito una nota de Juan Ruoco, que era impresionante porque hablaba de cómo el Bitcoin nos hizo discutir la plata, el dinero, la forma en la que organizamos el dinero. Y que de golpe nos habíamos encontrado con que nadie estaba muy seguro de cómo funcionaba el dinero y de que cuando le tirás un poquito del piolín hay cosas que nos cierran en el manejo de lo que el dinero es. Entonces me parece tremendamente interesante esto de pensar cuál es el valor que tenemos. ¿Cuál es el valor que tenemos creadores y creadoras? Y cómo convertimos ese valor en otras formas de valor. ¿Cómo hacemos para que alguien en algún momento pague dinero por ese valor que sabemos que tiene lo que hacemos y después vamos y compramos en el supermercado algo para comer, que es medio lo que uno hace con la plata que gana por su trabajo? Pero termina siendo como cómo colapsamos esas dos vidas. Yo les decía lo de Rancière, de la persona que trabaja durante todo el día y a la noche crea porque no lo puede evitar, porque necesita salir a hacer esa disputa del punto de vista. ¿Cómo hacemos para que esas dos cosas se junten? ¿Qué pasa cuando queremos pasar de ser creadores porque no podemos evitarlo a ser creadores porque no podemos evitarlo y además vivir de esto? Y es impresionante porque se fueron generando muchísimas empresas alrededor de esto porque vieron que era un nicho que existía, porque había creadores y creadoras que querían hacer cosas. Y ahí van a poder identificar empresas que conocen: Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe, que en el fondo son organizaciones que se especializaron en hacer crowdfunding, en hacer preventas. Inclusive yo me acuerdo que una de las cosas que me movía para preparar esto era que la primera vez que hicimos una preventa, que la hicimos por Ideame, una plataforma de crowdfunding en el año 2015, teníamos que preparar los contenidos, o sea, preparar la estrategia de la preventa, entender cómo se hacía. Y no teníamos absolutamente ni idea y no teníamos a quién preguntarle y no teníamos nada en internet, economía creadora, cómo se hace una preventa, no había nada. Me acuerdo que terminamos trabajando con un PDF de Kickstarter que era viejo cuando lo bajamos y que nos daba algunas ideas generales de cómo hacer una preventa. Y una parte de lo que vamos a hacer las próximas semanas, la semana que viene y la otra, va a ser agarrar todo lo que aprendimos de preventas y ponerlo a disposición de otros creadores y creadoras. Tipo, que no le pase a otra persona el embole que nos comimos buscando contenidos que no estaban. Así que vamos a volver a eso. Pero quiero volver a esto de, fíjense cómo se están organizando empresas al servicio de los creadores y las creadoras. Hay otros ejemplos muy divertidos, por ejemplo Cameo. ¿Vieron que hace un tiempo Twitter se revolucionó una noche porque creo que era Osvaldo Laporte que vendía un saludo por unos dólares? Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, este tipo de empresas lo que hacen es mediar eso. Mediar
que un creador o creadora profesionalice sus saludos. Y así como crecen esas formas de intercambio de valor, crecen los cursos, crecen los newsletters pagos, que es algo que hay una empresa que se llama Substack que se ha dedicado a eso. Y crecen otros modelos de intercambio directo de valor que a mí me parecen los más interesantes, que son los que tenemos la suerte de vivir en Gato, que tiene que ver con las suscripciones. Surgió Patreon hace unos cuantos años, que es el modelo que más mirábamos, y ahora están corriendo todos para hacer medio lo mismo. Están corriendo todos para decir, bueno, ¿cómo hacemos para incorporar nuestro propio sistema en nuestra propia plataforma? ¿Qué es lo que está haciendo Twitch? ¿Qué es lo que está haciendo YouTube? Yo les decía hace un ratito, en esta etapa, en el nacimiento de las plataformas de media, vos como creador tenías un montón de posibilidades, las posibilidades de distribución, las posibilidades técnicas, porque también muchas de estas plataformas incorporaban también herramientas técnicas que vos podías usar directamente en la plataforma. Podías empezar a editar, o sea, si tenías la necesidad de subir video, también tenías un editor de video. Si tenías la necesidad de hacer un posteo, podías meter una edición adentro de tu propio sustrato tecnológico. Me parece importante traerlo porque voy a estar hablando mucho de la intersección de dos cosas. La cultura entendida como la cultura hacia la cultura, el consumo cultural, cómo lo entendemos, cómo como consumidores de cultura hacemos la atribución de valor, cómo le damos plata a alguien que hace algo que nos gusta, y la tecnología que permite que esa voluntad se exprese de manera concreta. Entonces lo que vemos es, de golpe, esta etapa había solucionado la distribución y había solucionado algunas cuestiones de cómo se crea ese contenido con herramientas técnicas. Una segunda etapa, que es la que a mí menos me gusta, que es esta idea de mediar la atención y como profesionalizar la mediación de las marcas y de los anunciantes. Y esta tercera etapa, que sí está muy bien, porque los creadores tenemos muchísimo más control, porque aparecen cosas nuevas, como no depender de una sola plataforma, sino entender que vos podés tener un proyecto que se expresa en distintos lugares. Si lo sabremos en Gato, que nos gusta hacer cada cosa, y de golpe saber que tenés algunas cosas en Spotify, y algunas cosas las tenés en YouTube, y algunas cosas las tenés en Twitch, y no querés depender necesariamente de cada uno de esos sustratos. Querés poder interactuar con tu comunidad de otras maneras. Pero fijémonos cómo se va orientando desde lo infraestructural hasta las personas que lo habitamos de manera profesional y cómo solucionar las necesidades que tenemos. Y acá quiero parar un cachito. Esta es la diapositiva que nadie esperaba. Es la diapositiva que me costó armarla, me ayudó el equipo de diseño. Los rayos le metieron mucho trap. Yo voy a estar rescatando hoy varias ideas que surgieron de escuchar a gente que creo es de las vanguardias más interesantes que hemos tenido, que es la gente del trap, los pibes y pibas que hacen trap y que crecieron no sabiendo cómo es no tener internet. Y tienen intuiciones y tienen declaraciones que me parecen de una inteligencia y de una pertinencia observar, desarmar y aprender, que no quiero que nos lo perdamos. Entonces fuimos a Rancière, fuimos a Paulina Cocina, y ahora vamos a ir a este genio. La entrevista que le hace Julio Leiva a Elegante es espectacular. Es hermosa y espectacular. Elegante es el tipo que cae con un vino, no para pasar un anuncio, sino para compartirlo. Lo amo. Y me pasó que lo escuché decir algo tremendamente interesante, que es: grabé mi primera canción con un micrófono de 1000 pesos y una compu del gobierno. Y yo no me pude no acordar de... Hicimos nuestro primer acto de comunicación con un tweet y un WordPress que no nos costó casi nada. Y creo que atrás de todo esto, esa sabiduría escondida que tiene Elegante y que me merece la mayor admiración, lo que se esconde es todo un resumen sobre la manera en la que el progreso tecnológico nos habilitó a expresiones creativas viniendo de lugares menos privilegiados que todas las generaciones anteriores. Voy a hacer un tipo... gracias por venir a mi charla de coaching, pero yo soy de Avellaneda, de Domínico. Teníamos, cuando yo tengo 30 y pico, quienes tengan 30 y pico se van a acordar de
tener su casa, una tele, una antena y que esa antena agarrara 4 canales. 5 canales como locura. Y había 5 canales y no tenías mucho para elegir, pero tenías 5 canales y podías ver cualquier cosa que hubiera en 5 canales. En realidad eran 4 y 1, porque para agarrar América había que poner la antena en una posición medio esotérica y después no lo terminabas viendo. Y me parece interesante porque es recordarnos de dónde venimos. Venimos de una oferta cultural recontra hiper concentrada que tiene que ver con la escasez, tiene que ver con solamente hay esta oferta. Hay estas 4 cosas y tal vez por eso nos interpela de esa manera la nostalgia cuando pensamos en qué veíamos de chiquitos y veíamos lo mismo, porque no había tantas opciones. Y si yo hablo de los Caballeros del Zodíaco o hablo de Supermatch, todas las personas, todos los entrando en grupo de riesgo, nos vamos a acordar que más o menos teníamos esos mismos consumos culturales porque no había tantas cosas para ver. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En un momento había cable y en un momento había internet y ahora no sabemos qué hacer cuando nos sentamos enfrente de la tele o vemos YouTube y hay una cantidad de cosas absolutamente inabordable, inabarcable. Hay una cantidad de contenidos tremenda y una pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a toda la industria cuando pasamos de tener una industria de escasez y 4 o 5 canales a tener una industria de abundancia del contenido donde tenemos que elegir de otra manera? Y a mí me pareció súper interesante. Lo que me cambió mucho la perspectiva fue este hombre. Este hombre es Chris Anderson. Chris Anderson laburó en Wired, laburó en TED y laburó en Condé Nast, que es básicamente el aglomerado de medios más grande que existe. Tiene 2 charlas muy buenas, una en la Escuela de Negocios de Haas y una en Google, donde habla de este mismo concepto general que traigo para que lo compartamos y lo conversemos, que es el concepto del long tail, que es cómo cambian las industrias de los contenidos a medida que pasa un hecho preexistente, enorme y que le pasa a todas las industrias en los últimos años, es pasar de escasez a abundancia, que es hacer que el costo de iniciar algo sea tendiente a cero, que es exactamente lo que nos pasó cuando nos dimos cuenta que empezar Gato lo podíamos empezar prácticamente sin plata, porque Twitter ya existía. Entonces, ¿qué pasa cuando vos, para hacer cultura y para intervenir en esa disputa por la capacidad de enunciarnos desde nuestro propio punto de vista, lo único que necesitas es un celular? ¿Qué pasa cuando Elegante, expresando tremendamente bien lo que Chris Anderson recoge como teoría, hace su tema con un micrófono de 1000 pesos y una compu del gobierno? ¿Qué pasó? La barrera de entrada, la barrera de acceso a enunciarte como creador cultural se desplomó en los últimos años porque aparecieron los teléfonos celulares, las compus caseras y todas esas plataformas que traían resueltas un montón de cosas. Yo en este momento estoy teniendo con ustedes una conversación en mi casa, con una computadora que no es tremendamente nueva, un programa que se llama OBS que es completamente gratuito y lo instalé en un ratito y vi tutoriales y también vi un tutorial de Tomás García, un stream de 3 horas donde él le enseña a usar OBS, que también nos pega esa responsabilidad de si él me enseñó OBS a mí, yo le quiero compartir esto a otros creadores y creadoras que estén por ahí. Pero de golpe la posibilidad de disputa de sentido, la posibilidad de enunciarnos estaba y no había estado nunca. Porque antes había 4 canales. Y estaban en esa cabeza cortita, en el short head, en el lugar donde es las superestrellas y nadie más. Y de golpe con la posibilidad de crear cultura de una manera apañada por todas esas tecnologías nuevas, nos daba la posibilidad de entrar en la curva. Ya no de entrar arriba de todo, no, pero de existir en esa curva. De ser distinto de cero. De conectar con otras personas que podían valorar y disfrutar lo que hacíamos. Entonces de golpe, como que todo cambió. Porque lo que antes era imposible, ahora era no solamente completamente posible, sino que a veces casi nos parece trivial. Nos parece trivial prender y ver YouTube y ver que hay una cantidad de videos que se generan más rápido de lo que somos capaces de consumirlos. Y medio que aparece la pregunta de, bueno, ¿y qué cambia?
qué es lo que significa vivir en el long tail? ¿Qué es lo que significa poder desarrollarte como creador de cultura? No en esa cabecita corta donde están los y las super populares, sino en un lugar completamente distinto, donde habitamos quienes no tenemos esa llegada hipermasiva, pero sí tenemos la posibilidad de construir otras cosas. Y esas otras cosas son las cosas que me interesa que conversemos esta noche. Algo que me interesaba mostrarles es que esta distribución de cola larga no es infrecuente, al contrario, es completamente frecuente, es una distribución que aparece en todos lados, es una distribución como muy común en la naturaleza. Y es interesante porque cuando vas a buscar los canales de YouTube muestran esa misma distribución, que es unos pocos extremadamente populares y después una larga cola de medianos. Y cuando vas a ver Twitter, más o menos aparece esa misma distribución, que tenés una cabeza cortita de hiperpopulares, pero también tenés una población cada vez más larga y cada vez más llena de medianos y medianas. Todo este framework, esta forma de enfocarnos en cómo pensamos en los creadores y creadoras en términos de popularidad y de distribución, se llama, lo enuncian como teoría del long tail. Y lo que es muy interesante es que lo que vos vas viendo cambiar a medida que progresa y que progresan esas industrias, nuestras industrias, la industria del contenido, es cómo esa curva va cambiando su forma. ¿Por qué? Porque empieza a aplanarse, empieza a pisarse y a levantarse esa cola. Empieza a comerle, los creadores del long tail empezamos a comerle a los creadores hiperpopulares, a los creadores, a aquello que antes era la única opción y ahora pasa a ser una opción. Y esto tiene mucho que ver con volver a esa idea de pensamiento de escasez y pensamiento de abundancia. Cuando los canales de televisión podían emitir a lo sumo 24 horas, los que eran 24 horas, cada segundo que se pasaba al aire tenía que estar disputado y tenía que estar diseñado y tenía que estar diseñado para llegarle de manera zafable a tanta gente como fuera posible. No se buscaba una excelencia, se buscaba cubrir la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Porque si estás en ese punto de la curva, lo que querés es mucha gente. No querés una conexión significativa con esa audiencia. No, vos lo que querés es llegarle lo suficientemente bien a la suficiente gente porque tu modelo de negocios es vender anuncios para ponerlos en la cara de tanta gente como sea posible. Y es muy interesante porque para eso se necesita guardianes, se necesita lo que se llama gatekeepers, gente que resguarde que vos no vayas a hacer un contenido que no le guste a nadie. Por favor, mirá si vas a poner en nuestro canal un contenido que a nadie le interesa. Y de golpe ves YouTube. Y en YouTube pasa completamente distinto. En YouTube cada uno sube lo que quiere y después el enjambre, la maraña decide en qué punto de esa curva termina el contenido. Y lo que es muy interesante es que en el mundo de la escasez solamente se pueden proponer contenidos de arriba para abajo. Solamente se pueden proponer si sos parte de esos guardianes. Iba a decir guardianes y guardianas, pero nunca en la historia de las industrias concentradas va a haber guardianas, siempre son guardianes. Esa es otra conversación que podemos tener. Pero es muy interesante cómo el acceso a la libertad de la plataforma tecnológica de subir tu propio contenido y conectar con gente hace que aparezcan las cosas que no se podrían hacer por diseño. Las cosas que no se le van a ocurrir a ninguno de esos guardianes del contenido. Y eso es tremendamente interesante porque empiezan a aparecer propuestas que terminan siendo totalmente del mainstream, pero que no fueron diseñados por el mainstream. Que fueron elegidos por el mainstream y ponderados de esa manera. Y voy a volver a Paulina Me Pongo de Pie Cocina, que ocupa un lugar mainstream, pero no fue diseñada como un producto mainstream. Fue diseñada por sí misma y elegida y empujada hacia arriba en esa curva por otros fenómenos y por una audiencia que decidía que quería eso. También pasa que toda esa industria que está ahí concentrada es muy de suma cero. Vos podés poner un programa o no lo podés poner. Cuando yo era chico había algo que era como la pelea por los momentos, las 9 de la noche, las 10 de la noche, y se peleaban por quién estaba ahí.
Eso no existe en el contenido nuestro, en el contenido de Longtail. Cuando vos terminás de ver este video y pones otro video y los tiempos son tuyos y lo elegís, entonces tenés una posibilidad súper linda que es la de colaborar con otros creadores y creadoras. ¿Por qué? Porque tus nichos, las personas que te prestan atención, son ligeramente distintas. Entonces esa noción de colaboración se vuelve necesaria, hermosa, se vuelve hasta efectiva en ser descubierto por otras audiencias que conectan con otras cosas. Entonces es pasar de una mentalidad donde había solamente los blockbusters, las cosas que la rompían para todo el mundo, pero solamente eran medidos por ese volumen, y empezaron a aparecer algo que se llama los niche busters, que son cosas muy exitosas en un nicho muy chiquito. La última cosa que quiero rescatar de esta idea es que pasamos de una relación de uno a muchos, esta idea de una superestrella hablando con una cantidad de gente completamente absurda, a hablar de puñados a puñados, de few a few. Todo lo que vivimos con Gato, de la posibilidad de conectar con un grupo de personas, al principio no tan grande, después con el tiempo se fue haciendo más desafiante de mantener el ancho de banda, porque era cada vez más gente, es cada vez más gente, y eso es hermoso, y seguimos buscando la forma de encontrar estos espacios que nos dan muchísimo ancho de banda para escucharnos y escucharles. Pero es esta idea de ir de puñados a puñados, de tener relaciones más significativas con contenido muchísimo más desarrollado de la manera que lo queremos, no de la manera que ajusta a una audiencia extremadamente grande, porque si es menor que determinada audiencia no le sirve al canal. Eso es espectacular. Entender que vos podés diseñar tu proyecto para que conecte con un número de personas que no es la que se manejan en los grandes medios que solamente tienen lugar para cualquier cosa de más de 20 millones de personas, como creador te da una posibilidad increíble. Es la de serle fiel a tu proyecto y encontrar la zona donde tu deseo como creador y el deseo de tu comunidad se solapan, y hacer eso, y construir eso, y cuidarlo, y crecerlo. Hace poquito lo escuchaba a Garabal. Es muy interesante cuando habla de medios. Es muy interesante en general, pero es muy interesante cuando habla de medios, que le decía a Julio, no creo que haya otro Tinelli. De nuevo, creo que entre Elegante y Garabal completás toda esa curva con la idea de cómo está cambiando la industria del contenido. Algo que me pareció muy interesante es que se viene haciendo como año tras año. Este hombre escribe un ensayo que fue muy famoso que habla de... dice que para hacer contenido lo que necesitas son 1000 fans verdaderos. Llama fan verdadero a una persona que es capaz de darte una cantidad de dinero y a través de esa matemática sencilla lo que hace es entender dónde están esas barreras. Tipo, en qué punto tenés que estar, con cuánta gente tenés que conectar de manera significativa, y por significativa digo también que te van a dar dinero por ese contenido que haces, que van a hacer una atribución de valor. Y me encanta porque como que la carrera empezó a ser para abajo. Él dijo 1000 fans y después vino otra autora, Jin Lee, y dijo, no, son 100. Y es como que ahora de golpe está haciendo, bueno, no, y si son 10. Y yo les puedo decir, primero, voy a protestar fans. Fans no me gusta. Fans me parece parte de esa hipótesis de la cabeza corta donde el contenido tiene una asimetría enorme entre quienes lo generamos y quienes lo disfrutan. A mí me gusta Bancantes. Bancantes me parece que refleja mucho más la actitud propositiva y participativa que me parece indispensable para que se desarrolle la relación necesaria para que crezcan cosas como Gato creció. Entonces yo no le voy a decir nunca fan a un bancante. Fan es una situación pasiva que no creo que solape con el tipo de actitud que conocimos y al que estamos sujetos como creadores y que amamos esa actitud. Y me quiero acordar de que Gato empezó con 10 true bancantes que eran en nuestras familias y nuestros amigues levantando cajas. Entonces, de alguna manera quiero recordarle a todo creador y creadora que entras por esa curva en el extremo de la derecha donde tenés que convencer a amigos y parientes de que vengan a levantar cajas. Hay una película muy buena, The American President, no me acuerdo cómo la tradujeron, pero hay una charla impresionante entre estos dos monstruos. En un momento,
Luis, que es el personaje de Michael Fox, se le dice: señor presidente, la gente quiere liderazgo, están tan sedientos que se arrastrarán por el desierto hasta un espejismo y cuando descubran que no hay agua beberán la arena. Re intenso. Y el presidente, que es Michael Douglas, le responde: la gente no bebe arena porque tiene sed, la beben porque no conocen la diferencia. Y eso a mí me impresionó un montón. Porque yo me acuerdo al principio cuando empezamos que no sabíamos que existía tal cosa como crecer mediano, fiel a tu proyecto y que iba a estar todo bien. Pensábamos que había una sola opción. La única opción era estar ahí en la cabeza, estar ahí, estar en la tele, estar en la editorial grande, estar en los lugares gigantes, porque no sabíamos que había otra cosa. No sabíamos que existía una opción de profesionalización que fuese fiel a lo que hacíamos, dependiente de una relación genuina con otras personas que valoran lo mismo, manteniendo nuestra independencia. Creo que uno de los objetivos, acá lo que hice fue googlear el póster motivacional más horrible que pudiera conseguir. Es este. Espero que lo valoren. Es horrendo. Parte del equipo de diseño lloró cuando lo vio. Era el objetivo. Generar una reacción emocional muy fuerte. Pero me parece que es súper interesante que tenemos la posibilidad de pensar en el desarrollo de nuestros proyectos ya no de acuerdo a lo que vaya a ajustar a esa exigencia de estar en la parte de arriba de esa distribución, sino de hacer exactamente lo que queremos y ver qué pasa con eso. Hacer exactamente el proyecto que hacemos y entender si hay un nicho, si hay personas que van a conectar con eso de manera genuina. Vuelvo un ratito a la placa a ver si la gente que está más tendiente al diseño puede pasarla mal un poco más. Ahí está, salimos. Voy a volver al trap. No me caigo, yo soy mi jefe ni horario, no acepto oferta de ningún mercenario. Es impresionante de nuevo cuando estos pibes y estas pibas hablan de la autogestión. ICA es otro que habla mucho, mucho, mucho de la autogestión. Pero a mí me impresiona cómo vos recorres las letras, lo ves a Trueno hablando en las entrevistas y el chabón te dice: yo me armé mi grupo de trabajo con mi papá. El otro día lo escuchaba a Duki diciendo: no, sí, mi mamá está en mi equipo de trabajo. Entonces vos te das cuenta que se arman las industrias alrededor de las personas creativas. Ya no es que tenés que ir a tocarle la puerta a esos guardianes que te dan la entrada a la discográfica. O por lo menos te podés plantear de una manera completamente distinta. Yo me acuerdo cuando tuvimos que tomar la decisión con Gato y dijimos: no, vamos a ser re independientes y no vamos a transar con nadie. Y así fue, y así es, y así nos trae algunas complicaciones que nos trae. Yo me acordaba, pensaba mucho en el 25 de mayo y todo el mundo diciendo: vamos a ser libres, que lo demás no importa nada. Y me imagino el 26 de mayo. Tipo, ya sos libre y lo demás no importa nada. ¿Ok? Tipo, ya decidiste tu camino de creador, independiente, y vas a hacer las cosas como vos querés. ¿Y qué haces? Y un poco ese camino que nos pasó, en algún momento empieza por el curso básico de Excel. En algún momento haces una primer planilla horrible que dice ingresos, gastos, ganancias, y tratás de entender eso. Yo me acuerdo que esta tasa fue lo primero que pusimos en esa lista. En una listita donde teníamos que entender cuánto costaba hacer una taza, cuándo la podíamos vender, cómo se podían hacer esas cosas y empezar a tomar contacto con algo con lo que uno como creador no siente la intuición de ir a buscar, que es entender cuestiones de plata. Y lo segundo que de golpe, qué lindo, sí, alguien se suscribió, eso es re importante, esa notificación es especial y es alguien que dice: Fran, gracias por tu dinero para hacer esto, lo vamos a usar en hacer más de esto. En un momento googleás modelo de negocio y yo me acuerdo de verme a mí mismo googleando estas cosas y decir: ajá, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿En qué te estás convirtiendo? ¿Vas a renunciar a lo que haces? No, al revés, quiero entender cómo hago más de esto. Y me impresionó muchísimo la primera vez que pudimos ordenar esta idea de que en vez de hacer cosas para hacer plata, lo que queríamos era hacer plata para hacer cosas. Queríamos hacer plata para hacer más gato. Todo lo que sea hacer plata nos venía bien, porque con más plata hacíamos más gato, y gato teníamos una intrínseca motivación de hacerlo, sin tener idea a veces de cómo sacarle plata, de cómo nos iban a pagar por hacer eso. El sueño de gato
es más ciencia en más lugares para más personas. Y eso no es más ciencia para más lugares, para más personas y que nos paguen por hacerlo. No, no, no. Vamos a tener que encontrarle la vuelta. Vamos a tener que encontrar la forma de generar modelos de negocios que sean compatibles con los objetivos de nuestra organización, con nuestros objetivos como personas. Y eso es re difícil. Pero si lo buscas lo podés hacer. Y además te das cuenta que toda esta serie de posibilidades técnicas hoy nos habilitan a tomar muchas de esas decisiones y a encarar modelos de negocio que sean súper compatibles con nuestros objetivos como persona y como proyecto. Y eso me parece emocionante. Bian, vos no te tenés que suscribir. Bian, vos sos del equipo. Igual lo vamos a usar para hacer cosas. Digo, vamos a hacer plata para hacer más cosas y seguramente subamos alguna cosa rara, libre, gratis para todo el mundo. Pero sí me parecía importante en este punto, primero, buscar la foto de stock multicultural, stock foto, más interesante, porque me gusta que metamos estas fotos bien de stock en el medio, así alguien toma esta captura aislada y no entiende absolutamente. Oh, está bien, si es con Prime me parece bien, Bianca. Como esta cosa de foto de stock general, me gusta porque algo muy interesante del stream es que todas las personas que hacen stream de alguna manera tienen en algún momento a su vida normal cruzando por el fondo. Me emociono cuando hablo de estas cosas. Pero me pareció que era interesante que analizáramos algunos creadores y creadoras que han hecho modelos de negocios súper interesantes y que le pueden servir a otros creadores y creadoras que tengan que diseñar esas primeras propuestas que hacen para monetizar su contenido y poder hacer más. Porque siempre vamos a actuar bajo la premisa de que el creador o creadora está intrínsecamente motivada y lo que necesita es solucionar el problema del supermercado. De alguna manera lo que buscamos es cómo solucionamos el problema del supermercado. El primer caso que a mí me pareció muy interesante es Jaime Altozano. Si no lo conocen, no tienen YouTube. Es gratis, es youtube.com. Jaime es impresionante. Jaime ha hecho una comunicación pública de la música increíble. Pero lo interesante es que cuando tuvo que construir un producto, lo que hizo fue Musihacks. Musihacks es un curso que armó de piano, pero lo que me pareció súper interesante es que lo que hizo fue canalizar una necesidad latente en su comunidad y convertirla en un contenido de altísimo valor por el cual la gente podía pagar. 10 puntos. El chabón dijo, bueno, tengo construida esta comunidad, puedo prestar atención a una necesidad y construir un producto de excelencia que la gente va a poder comprar. Y espero que le haya ido tremendamente bien. La otra persona que hizo algo parecido fue Daniela López. Y vos me decís, ¿quién es Daniela López, Pablo Adrián? Daniela López, la datina, que hizo un acuerdo con una farmacéutica pequeña para hacer un producto increíble, que no hice diapo, pero tengo el producto por acá porque lo compré y lo uso, y estamos regios. Y es tremendamente interesante esto, la idea de un creador que se aboca a desarrollar un producto porque entiende en su comunidad una necesidad latente. No hace un producto de mierda, hace un producto que la rompe. Jaime hizo un producto que la recontra rompe, Dadatina hizo un producto que la recontra rompe. Entonces no solamente tenemos la posibilidad de que un creador se profesionalice, sino que nazcan productos de altísimo valor. O sea, vos como comunidad estás ganando por todos lados, el creador está ganando, son sistemas donde no pierde nadie. Y es muy interesante ver que eso pase. Otra aventura que me pareció interesante es Amautas. Amautas son un poco colegas. Lo que identificaron es que había más gente que quería aprender cosas de ciencia, pero que lo construyeron en un formato curso que además se pensaron mucho como plataforma, entonces buscaron muchos contenidistas distintos. Pero la idea es la misma, que lograron producir a partir del contenido que identificaban que su comunidad estaba buscando, un producto pago que pudieran ofrecer, un producto que estuviese un punto por arriba. Armar un curso es un lío, debe ser re difícil, nunca lo hicimos porque magnificamos la dificultad que tiene. La otra opción, que me parece espectacular, y que
Me gusta la naturalidad con la que se le da a las personas que han trabajado en teatro, en stand-up, en todo lo que sea como cultura en vivo. Es la generación de streams, la generación de eventos pagos por streaming de un contenido premium que es adyacente a lo que hacen normalmente. Lo que hicieron Charo y Noelia Custodio es increíble. Lo vimos con mucho gusto, lo vimos en casa, fue una propuesta súper interesante, lo pagamos con gusto. Entonces, de golpe, dos creadoras que son re generosas con el contenido, porque son personas que tienen horas y horas y horas y horas de contenido, de golpe te dan un producto premium por el cual vos podés pagar, que lo monetizan y que me alegra muchísimo que paguen su supermercado con dinero mío porque me hicieron reír un montón. Alguien nombra a Cassiari también. De Cassiari vamos a hablar un montón. Es como el ojo del tercer posteo. Hoy salió el primero que es Jardines. La semana que viene preventas, la otra semana bancantes. Se habla mucho de Hernán Cassiari y de todo lo que es Forsyth. Ya hace un poquito más de 10 años de esa charla. Así que es interesante ver cómo progresó la industria del contenido en todos estos años. El último que quiero nombrar, simplemente porque no lo entiendo y porque me desafié a mí mismo a poder armar una oración que le haga justicia a lo que Tomás está haciendo. Este es Tomás García. Búsquenlo. Es primero un artista, después otro montón de cosas, pero es primero un artista increíble. Y además es un innovador que está tipo empujando la frontera de lo que se puede hacer y no puede hacer. La oración que más o menos armé que tiene sentido es que él logra monetizar su actividad como creador a través de una inteligencia artificial que se llama Cine, que suena a sueños, que después son vendidos como NFTs, que son tokens no fungibles que quedan en una blockchain como original, donde él puede hacer la atribución de autenticidad. Lo que quiero decir es que la industria creativa está accediendo a barreras, está tirando barreras de innovación para adelante. Están forjándose formas nuevas de atribuir valor, reservar valor eh, y de que creadores y creadoras puedan vivir de lo que hacen. Dejo para el final los métodos más usuales porque quiero meterme en las cosas que elegimos como gato y en de qué manera es una oportunidad súper interesante poder entender qué modelo de negocio es compatible con lo que vos haces, con tu visión como creador, y qué cosas no son compatibles con tu visión como creador. Y creo que el paywall es un gran ejemplo. El paywall es esto que te aparece en Washington Post cuando querés leer una nota y vos decís, qué bueno. No. Y también tenés una opción un poquito más... es más rebuscada porque es un poquito, no digo una extorsión, pero es una presión muy interesante. Tipo el país, que es, podés seguir mirando los anuncios o te podés suscribir. Y vos decís ahí, mirá que me están poniendo la opción de una manera bastante concreta. Es tipo, o te doy dinero directamente o veo anuncios. Lo entiendo. Tipo, lo entiendo. Entiendo navegar tu sitio y entiendo esta propuesta. Pero ¿qué pasa? Gato tiene un objetivo como proyecto que es esto de más ciencia en más lugares para más personas. ¿Ustedes se imaginan un gato con un paywall? Un gato que dijera, no, construimos este contenido para llegar a la perspectiva científica a tantos lugares como sea posible. Pero no lo podés ver. Danos dinero. No funciona así. Gato es incompatible con ese sistema. Entonces de golpe decís, bueno, pero ¿qué sí puedo hacer? Tipo, ¿qué sí puedo hacer que sea compatible? Y me acuerdo que la pregunta, horrible, horrible, y es horrible porque era realmente difícil, era conceptualmente difícil, me la hizo Juan Manuel. Juan es también parte de nuestro equipo desde que no había equipo, desde que no había gato. Juan fue parte del equipo fundador conmigo y con Facu. O sea que batallamos con esta pregunta de cómo vamos a vivir de gato desde hace un montón de tiempo. Y me acordé, cuando él me hizo esa pregunta, de un paseo que hicimos una vez a un jardín, creo que era en Londres,
qué cheto contar el viaje a Londres. Fue el único. Y metimos tipo el dólar a 40 y pico, que fue un pequeño milagro. Pero me acuerdo de recorrer y de darme cuenta que ese lugar estaba completamente lleno de gente. Estaba todo precioso. Había gente haciendo actividades, había gente haciendo tipo carpintería, había grafiteros y grafiteras pintando estas cosas increíbles. Y había un cartel en la puerta que decía tipo, a este lugar lo cuida su comunidad. Vos podías dejar plata y se financiaban de eso. Se financiaban de personas poniendo plata para que esto existiera. Y yo creo que de alguna manera lo que construimos en Gato o cómo pensamos Gato es eso. Es un jardín compartido que existe para vivirlo con otras personas, que no tiene rejas, porque el día que le pongamos rejas habremos perdido nuestro objetivo principal, que es que tanta gente como sea posible acceda a él, y que está bancado por un montón de personas que eligen que exista. Entonces, ahora voy a hablar de bancantes, me saco el sombrero, bancantes es el método que esperábamos que existiera, pero que no sabíamos que iba a existir. Y es apostar a lo mejor de las personas. Es apostar a que alguien va a poner plata para que algo exista, para ella misma y para el resto de la gente. Y esa idea, y que esa idea se haya convertido en nuestro principal pilar de subsistencia, es absolutamente, es una locura absoluta. Esta pieza la voy a dejar un ratito, la voy a dejar para que la miremos, la voy a dejar para que entendamos el Azul Damadian Appreciation Moment. Azul es una muy talentosa diseñadora que es parte del equipo hace un montón. Y yo les hablaba de el acceso a herramientas tecnológicas. Un día se bajó Blender hace un rato largo y se puso a ver tutoriales y se puso a... eso le decimos afilar la espada. Se puso a practicar sus cosas hasta lograr hacer una representación visual de lo que soñamos conceptualmente. Que es esta idea de un jardín habilitado por su comunidad. Un jardín creado gracias a un montón de gente que participa en que eso exista para los y las demás. Hace un rato lo escuché a Bizarrap decir algo increíble. Decía, lo importante es el mensaje que estoy tratando de dar yo. Si lo hago en un estudio resarpado, no se va a sentir reflejado el pibe de 15 años que yo fui alguna vez. Yo me veo reflejado en ellos y quiero que ellos se reflejen en mí. Hoy en día estoy tratando de armar el camino. Que sepas que en tu casa podés armar un tema de 100 millones sin que te paute nadie. Que sepas que en tu casa te podés armar un tema de 100 millones sin que te paute nadie. Para Gato, es que creadoras y creadores en todos lados sepan que se puede hacer un proyecto sustentable a largo plazo sin comprometer la visión que tenés, creciendo independiente, llegando a cada vez más lugares. Gato sigue en crecimiento. Después de 7 años seguimos en crecimiento. Ese crecimiento no aflojó, sigue siendo parejo, consistente, robusto y todas las semanas llegamos a más gente. Y poder compartir con otros creadores y creadoras la idea de que se puede tomar este camino, no el hacer el contenido que pensás que la mayoría quiere, sino el contenido que a vos te representa y que vas descubriendo que es un área solapada con otras personas a las que también las apasiona. Eso es hacer la nuestra. Y otra cosa que me olvidé de decir antes, pero que me lo anoté, es esta idea de seamos libres, que lo demás no importa, y te levantás al otro día y no tenés ni idea. Descubrimos con el tiempo que había una cosa mejor que ser completamente independientes, que es tener buenos socios. O sea, elegir con quién trabajas. Y elegir con quién trabajas también parte de la independencia de poder plantarte sabiendo tu propio valor como creador. Esto de... En un momento nos venían a buscar de editoriales para hacer libros gato y no teníamos ganas de hacerlos así. No nos convencía, teníamos una idea de la industria editorial que no se caracterizaba por la transparencia, que no se caracterizaba por el respeto a la visión del creador. Y ahí sí tengo que hablar de nuevo de Hernán Casiari diciendo, me di cuenta que me estaban cagando un montón con los libros. Y tuvimos la suerte, o sea, tuvimos la suerte.
Tuvimos la mezcla de suerte y arrojo de armar y encontrar nuestro propio socio en Abre, que hoy nos da el soporte para absolutamente todo lo que hacemos que tiene que ver con la distribución de libros, la producción, el diseño, con un montón de cosas que tienen que ver con bancantes. Y nos pasó lo mismo cuando quisimos hacer un podcast. Y lo hacemos solos y de golpe lo tenés a Banchero cerca y es, che, Luciano, ustedes la rompen con esto. ¿Podemos hacer esto y hacer algo que la rompa? Y es encontrar un socio en posta que es lo más. Y, y es después encontrar la posibilidad de hacer experimentos muy, muy grandes con gente muy, muy buena y decir, che, si tuvieras que elegir un laboratorio con el que trabajar, ¿con qué laburarías? Y con el Cocuco. El Cocuco, el Laboratorio de Cultura, Conciencia y Complejidad, que lo encabeza Enzo Tagliasucci, que el libro que está en Cultura en Movimiento es de Enzo, es una gran transición para pasar ese chivo, pero al mismo tiempo fue una locura, es una locura estos años, estos últimos. El año pasado empezamos a trabajar muy fuerte con ellos y ellas, con resultados muy buenos. Entonces creo que una parte importante a nombrar es esta idea de buscar buenos socios. Buscar socios que no hagan que comprometas tu integridad como proyecto, como creador, pero al mismo tiempo saber que solo no va a andar. Y yo me acuerdo que eso lo descubrimos en Anuario 2016, cuando nos mandamos completamente solo. Dijimos, esto lo vamos a hacer solo, no importa, la campaña va bien. Y de golpe teníamos que entregar, creo que eran como 500 pedidos que teníamos que llevar al correo, que teníamos que armar, que teníamos que hacer caja, que teníamos que sellar cosas. Entonces en el slider entre completamente independiente y completamente dependiente, como que preferimos estar en un lugar medio en el medio, con un buen socio con el que sepamos de qué dependemos y de qué no y qué acuerdos tenemos. Quiero volver a esta idea de bancado por su comunidad y me voy a detener un ratito a hablar de bancantes porque son la idea más maravillosa del mundo. Hay un sitio que se llama Graphtreon, que es básicamente un sitio que recopila analítica de Patreon. Patreon es el servicio de suscripciones para creadores más grande del mundo en este momento. Y es muy interesante este sitio porque te va mostrando cómo han ido creciendo esas comunidades en cantidad de bancantes. Y vos ves, por ejemplo, Kurgesaj, que es un proyecto que me imagino que lo deben conocer. Si no lo conocen, conózcanlo, es realmente muy bueno. Me encanta, yo una vez fui a buscar un anuario o una casa frente a una vía del tren. ¿O eso era una casa? Bueno, eso era nuestra primera oficinita, que fue una oficina que alquilamos muy chiquitita y que lo recojo ahora por esta idea de búsquense buenos socios. Esa oficina fue posible porque encontramos otros equipos que querían compartir un espacio para desarrollar sus proyectos. Ese equipo en su primera época había sido Métrica Sports, que es de Bruno Dañino, que es un físico argentino, que es un tipo hermoso y que había soñado con meterle física y visualización de datos y análisis de datos con Machine Learning a partidos de fútbol. Hoy le va muy bien y seguimos compartiendo oficina. Los otros que se sumaron rápidamente fue el equipo de Gridex, que es una aceleradora de proyectos científicos tecnológicos. Googleenlo, la están recontra mil rompiendo. No se me ocurren muchas organizaciones que vayan a tener un impacto que el que tiene Grid. Pero lo que quería ir a lo anterior, a la idea de fuimos capaces de habitar esa pequeña oficina de hace unos años porque buscamos gente con la que compartirlo. Esta idea de pasar de una relación donde vas a buscar a alguien muy grande y una situación de poder completamente asimétrica a una mucho más simétrica. Y me apuntan, no me puedo olvidar, que los primeros que se sumaron inmediatamente fueron de Negra, el estudio de diseño, que antes eran los y ahora son les, que se sumaron las pibas, que son lo más. Y que vuelvo a esto, con De Negra ya hicimos el tercer, cuarto, quinto libro, no sé, vamos a hacer un montón, son lo más. Creadores, creadoras, búsquense equipos con los que trabajar, que hagan bien cosas que ustedes hagan mal, o que hagan mejor, o que hagan juntos algo que no podrían hacer por separado. La segunda que quiero rescatar es ContraPoints. Natalie, reina. Total. Es impresionante lo que hace.
Y me parecía importante rescatarlo porque primero para que viéramos un poquito esas curvas de crecimiento. Fíjense cómo las curvas crecen, a veces se estancan, a veces pegan estirones. Es casi como si descubrieran nichos nuevos rápidamente y tuvieran esos estirones de gente que de golpe descubrió que quería bancar este contenido. Y me era interesante porque quería poner un contexto de dónde estamos nosotros, dónde está Gato. Algo que también me pareció interesante, dice Gato, entonces te vas a comer un paper, pase lo que pase, que es que está empezando a haber mucha investigación muy interesante sobre estas plataformas, sobre Kickstarter, sobre Patreon, sobre lo que es la economía creadora y cómo funciona, cómo va madurando. Esta es la imagen más linda del mundo. Estos bancantes Gato, estos son la cantidad de bancantes actives en este momento. Lo que ven son 3 etapas súper concretas, súper discretas, que muestran momentos distintos de nuestro proyecto, momentos distintos de la comunidad, o formas distintas en las que éramos capaces de enunciar esa propuesta de valor, formas distintas en las que éramos capaces de decir, che, si nos dan plata todos los meses podemos hacer cosas. ¿Por qué? Porque más plata es más gato. Y ahí empezaba a aparecer esta idea de más bancantes es más gato. Pero más bancantes es más gato. Marcos, una cosa, yo no se los di antes para no distraernos, pero tengo un doc con todas las fuentes de todas las cosas interesantes que leí o vi para esta charla y se las voy a pasar al final. Era solamente para que no fuéramos un revoltijo de links, pero está todo esto detallado porque me imaginé que siendo ustedes me iban a pedir esa información. Me interesaba mostrar esta curva de bancantes por otra cosa que pasó, que es que encontré una base de datos de Patreon y de golpe pude graficar los 1000 Patreons, los 1000 creadores con más Patreons que había. Y fíjense qué pasó de nuevo. Yo no sabía que iba a pasar esto cuando lo fui a buscar. Lo que pasó fue otra cola larga. Fue otro long tail, otro grupo realmente muy pequeño de gente que tiene muchos seguidores. Pero después, una cola larguísima. Y me pasó que lo grafiqué en el eje logarítmico para que tuviéramos un poquito más de idea. Y cuando metí Gato ahí, me di cuenta que Gato entraba dentro de los primeros 1000. Y fue como... Fue momento falopa total de decir, mira, si Gato tuviese Patreon, estaríamos dentro de los 1000 creadores. Como del pequeño grupo de los 1000 primeros, que ya hubiese sido una locura. Igual después me di cuenta que la base de datos después se había actualizado y si lo ves en vivo ahora no entramos tanto en esos 1000, pero tuve como mi momento de posverdad, mi momento de escopeta, mi momento de locura. Esto hubiera sido con una bandera con Gato. Mis capacidades de diseño gráfico fueron hasta ahí. Pero sí me parece importante cuando volví a esta idea de que este modelo de negocios, el modelo bancantes, es apostar a lo mejor de las personas y ver qué pasa. Y hace un tiempo veníamos masticando esta idea de que la explicación de fondo tenía que ser que había gente que decidía que eso existiera, pero sí nos hacíamos la pregunta de qué sentían, ¿no? Digo, si podemos cuantificar esto y organizarlo como pregunta y que nos respondan, vamos a saber realmente de dónde viene esa emoción, ¿no? Esa voluntad de quien decide bancar algo. Les hicimos unas cuantas preguntas, pero para mí las más importantes eran 2, que eran, ¿banco esto para que exista para mí? Y la otra pregunta era, ¿banco esto para que exista para otras personas? Cuando preguntamos, ¿banco esto para que exista para mí? Mucha gente bancaba para que existiera para ella, lo cual era una gran cosa. Yo les voy a mostrar la figura que a mí... Yo me acuerdo que mandé esto, al otro día me levanté, vi los resultados y la figura que les estoy a punto de mostrar, a mí me cambió el día, me cambió las últimas semanas, me hizo pensar que podemos pensar de otra manera la forma de relacionarnos y de relacionarnos también a través del dinero. Digo, que no sea un problema entender que nos... Plata entra gato más gato. Esta es la comunidad de bancante de Gato. La principal razón, este dato fue el dato que estaba por fuera de todos los datos. Las personas que deciden suscribirse a Gato lo hacen para que exista para los demás. Lo hacen para que el jardín exista y para que lo habiten otras personas también. Es la idea de no solamente bancar algo para que exista, sino de bancar algo para compartirlo. El otro día la escuchaba a Eugenia Michelstein
Hay un podcast de Anfibia muy muy bueno, todo es fake, y hablaban de consumo irónico. Y me pasaba que, hablando de consumo irónico, lo que ella decía es que todo consumo cultural tiene una comunidad interpretativa que le termina de dar sentido. En el caso del consumo irónico, la comunidad interpretativa está distanciada en el punto en que esa ironía es el punto en el cual la persona que genera la obra y la persona que la consume no lo están haciendo de una manera alineada. Quien consume en un entorno de consumo irónico lo hace con una comunidad interpretativa con la cual se ríe de. Y de golpe me pasó, me atravesó la idea de que esto es lo contrario. De que esta es una comunidad interpretativa que decide estar perfectamente alineada con los objetivos de quienes lo hacemos y entender que lo hace para compartirlo. Que pone plata para que esa comunidad interpretativa, para que quienes no tengan plata puedan habitar ese jardín igual. Menos del 1% de la gente que interactúa con Gato lo hace de manera paga. Ese 1% alcanza para que haya un montón de Gato para un montón del resto de la gente. Eso es impresionante. Y eso, como proyecto, te ata de una manera muy interesante tus propios objetivos y tus propios mecanismos. En términos de que yo siento una profunda responsabilidad de hacer Gato mejor mañana y hacerlo responsablemente y darme cuenta cuando la pifiamos, que si tuviera cualquier otro sistema de sustentabilidad. A mí nos mandan mail. El bancante es alguien que te manda mail, che, acá me parece que la pifiaste, y vos decís, uy, la puta madre, tiene razón. Y le prestas genuina atención. Y de golpe estás haciendo un proyecto mejor porque el sistema de incentivos que elegiste para alinearlo es inclusive mejor que vos. Y eso es impresionante en términos de que sabemos que Gato es mejor que las personas que hacemos Gato. Porque el sistema de incentivos está diseñado para ser mejor que lo que podemos ser individualmente quienes lo hacemos. Y eso es re interesante cuando vos tenés que darle forma a tu propio proyecto. Cuando vos tenés que elegir cómo vas a vivir, aparte de enunciarte desde tu propio punto de vista, cómo vas a hacerlo de manera profesional y sustentable. Yo me sentí así todo el día. Si quieren sentirse así ustedes, siéntanse así. Hay gente, por lo menos un grupo cada vez más grande, que está dispuesta a poner plata para que el resto de la gente disfrute de algo. También les dimos un campo libre a los bancantes y pasó esto. Estas fueron las palabras que más se repitieron en 300 y pico de respuestas libres. No sé, a mí me alegraron el corazón durante días, así que como que esto es para compartirlo. Dos cosas muy chiquitas, hay otros proyectos, otros sistemas que usan estos mismos sistemas. A mí me parecía que, de alguna manera, dime a quién bancas y te diré qué tipo de consumidor cultural eres. En casa bancamos dos cosas, una es PDB, la otra es Cenital. Responden a diferentes necesidades de consumo cultural que tenemos y nos parece muy lindo poder compartirlo, por lo menos a mí. Hay una noche que a mí me impresionó un montón. Me impresionó principalmente porque yo ya me había ido a dormir. Entonces yo fui ausente esa noche, me la contó mi compañera, que es recontra ricotera, que se fue a embarrarse a Mendoza. O por lo menos es lo suficientemente ricotera para irse a embarrar a Mendoza. Yo creo que muchos recordarán esa noche. Esa fue la noche donde falló la plataforma y se pudo ver un recital por YouTube. Y lo que más me impresionó fue esto. Fueron personas diciendo que no tenían un mango y que le agradecían a las personas que sí lo habían pagado porque habían podido disfrutar de eso. Y creo que lo recordamos como un evento cultural tremendamente significativo. Imagínense lo significativo que será, que lo recuerdo yo sin haber participado. Digo, lo recuerdo como un evento tectónico, cultural, de un montón de gente disfrutando algo y encima con esta noción de sospecho que no debe haber mucha gente que pagó y que le molestó que la demás gente lo viera. Y creo que esa idea es rescatar en
no sé cómo será en todos los ámbitos, pero que en la cultura y más en lo que hacemos digital, esa noción de lo transaccional se pone bastante babosa, em, se pone bastante difícil en términos de que pasan cosas que nos hacen pensar que las personas somos un cachito mejores de lo que nos dicen que somos. Y recuperar esas posibilidades me parece absolutamente impresionante. Me gusta recordar que nos estamos muriendo todo el tiempo. Me gusta recordar que siempre enfocamos gato como un organismo vivo. ¿Y qué significa esto? Que un organismo vivo se está muriendo todo el tiempo y hay que estar arreglándolo todo el tiempo. Bancantes nos cambió completamente. Hoy decía Ramiro en un comentario en el posteo, no puedo creer que Bancantes sea solamente el 40%. No se lo voy a permitir. Que Bancantes sea el 40 o 50% de los ingresos de Gato, lo que significa es, primero, que hemos mejorado y escalado nuestra producción de libros un montón, pero más que nada, no sé si tienen noción de lo importante que es Bancantes en términos de que todos los meses sabemos más o menos cuánta plata nos va a entrar de Bancantes. Los libros suben y bajan, todos los meses suben y bajan. Es cazador-recolector contra agrícola. Bancantes está todos los meses. Les decimos bancantes porque nos bancan, les decimos bancantes porque dependemos de esas personas y podemos tomar decisiones de futuro porque sabemos que nunca en la historia de Gato hubo menos bancantes un mes que el anterior. Nunca nos pasó. Entonces, ¿saben lo fácil que es proyectar proyectos futuros cuando sabés que en el peor de los casos tenés esa parte de bancantes que sabés que va a entrar y que te permite decir, che, nos tenemos que dedicar 4 meses a un proyecto que recién en tanto tiempo va a estar en una situación de monetización? O vamos a hacer este proyecto y no tenemos ni idea de cómo se va a monetizar, pero tenemos muchas, muchas, muchas ganas de hacerlo. Y que esté, y que exista, y que esté en el mundo. Bueno, lo podemos hacer. ¿Por qué? Por Bancantes. Lo podemos hacer. Otra cosa de pensar Gato como un organismo vivo es pensar en la innovación, en la exploración de lo próximo, en aquello que llamamos el posible adyacente, eso que todavía no hacemos pero que está un pelito corrido y que nos re gustaría hacer, y es como explorar la frontera de lo que hacemos. Y todo organismo vivo cuando crece se expone, porque te expones a no ser capaz de sostener ese crecimiento. Digo, a medida que Gato crece, lo que crece son los gastos básicos de tenerlo andando todo el tiempo. Tenerlo andando todo el tiempo es tenerlo todo el tiempo a un equipo que trabaja profesionalmente, que es un equipo muy formado, que podría hacer muchas cosas y que elige hacer esta. Y vos querés las mejores condiciones para ese equipo. Y sabés que donde te estires a hacer una cosa nueva, pones una atención en ese equipo. O donde te estires, pones una atención financiera enorme, porque salir a explorar un formato nuevo, un contenido nuevo, es un riesgo. Y eso nos pasa cada vez que pensamos en un producto nuevo. Cada vez que queremos, de alguna manera, innovar, nos exponemos a que no funcione. Pero hay una cosa que sabemos: es impresionantemente bueno para absorber esa incertidumbre. Y es la siguiente diapositiva de Azul Appreciation Moment, que son las preventas. Las preventas nos permiten, como proyecto, explorar cosas nuevas, minimizando el riesgo de tener que enfrentar un peso financiero que no podemos manejar por esa exploración. Y acá quiero rescatar a otra regia, que es Casu. La escuché hablar muchas veces. Ahora hace poco subió unos videos muy lindos que en un momento agarra el micrófono y dice: hicimos estos videos para ustedes, acá están subidos. Es un video con un montón de producción, que les costó plata, le costó plata hacer esto. Y yo la escuché acaso en una entrevista decir: cuando te empieza a entrar plata, la plata es para tu proyecto. Y fue esta idea de, yo me acuerdo de la primera preventa que hicimos, el primer crowdfunding, que lo que decidimos fue el 100% de la plata que nos había entrado la destinamos a hacer un libro mejor. Ese libro mejor puso en movimiento todo lo que hoy es Gato. Esa idea de cuando te empieza a entrar plata, la plata es para tu proyecto. Vamos a entrar en esto un montón más, no la semana que viene, sino... No, sí, la semana que viene, con la idea de
cómo funciona un proyecto. Me encanta porque esta es la parte de un gráfico que decís, nunca voy a hacer un gráfico de flujo de caja. ¡Ja! Si querés hacer esto, tarde o temprano vas a tener que hacer un flujo de caja. ¿Por qué? Porque tenés que entender cuándo entra plata, cuándo sale plata y cuánta plata necesitas para hacer un proyecto. Y lo que quise graficar acá fue simplemente la única línea que tienen que mirar es la verde. La verde es plata acumulada que hiciste o que necesitas. Y cuando digo que necesitas, yo me acuerdo mucho del primer anuario, donde de golpe habíamos hecho un presupuesto de imprenta, que en ese momento, me acuerdo que en ese momento eran 200.000 pesos de todo el proyecto, que no tiene sentido que lo digo para que tengamos una noción, pero no tengo absolutamente ni idea de lo que significan 200.000 pesos del año 2015. Pero sí puedo decir que era mucho más de la plata que teníamos. No teníamos esa plata, no teníamos 200.000 pesos para meter en el bolsillo y sacar plata y darle a la gente de la imprenta. Entonces eso nos exponía un montón porque realmente no teníamos de dónde sacar esa plata. Pero hicimos la preventa. ¿La preventa qué hizo? Hizo que las personas nos dieran plata antes. Esa plata la agarramos, nos dimos vuelta, fuimos a la imprenta y le dijimos, acá está la plata por el libro. Y la imprenta me dijo, bueno, acá tenés libros. Entonces agarramos los libros, nos dimos vuelta y se lo damos a la gente que lo había comprado. Ese solo acto de nos dan la plata, se la doy a la imprenta me da los libros y yo les doy los libros a ustedes, esa confianza, esa situación donde están dispuestos a darnos plata antes de que la cosa existe para que podamos producir la cosa, cambia esta curva en esta curva. Lo verde, la tensión negativa verde es cuánta plata tenés que tener en el bolsillo para ser capaz de llevar el proyecto a término. Una preventa, lo que cambia es la cantidad de plata que tenés que tener vos como creador o como creadora para embarcarte en un proyecto complejo que necesita plata para hacerse. Y es impresionante, y voy a rescatar de nuevo a Kazu, que puso plata para hacer un proyecto para que esté en YouTube. Esta idea de ser generosos con el contenido es algo a lo que volvemos siempre. Gato creció de una preventa a la vez. No podríamos haber hecho todo lo que hicimos si no fuera por las preventas. Y esa confianza que nos dieron una y otra vez fue lo que nos trajo hasta acá. La posibilidad de decir, tomen plata, dénsela a la imprenta, yo espero, y después me dan el libro. Y me parecía que era importante hacerles saber la diferencia que le hacen a un proyecto independiente cuando compran algo en preventa. Y no hablo de Gato, hablo de cualquier proyecto independiente que hace una preventa. La preventa es una gran forma de democratizar el acceso al capital. Yo sé que la charla es como ideológicamente muy confusa porque empezamos con Rancière contra la izquierda y después fuimos bastante startuperos y ahora estamos volviendo a una perspectiva súper marxista de lo que es el capital. Pero volvamos a eso, hablemos de plata. Porque si no la entendemos, ¿cómo la vamos a usar? Y esa necesidad de capital es una de las cosas más terribles cuando tenés un proyecto. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ir al banco para decirle que me den un préstamo para después pagarle a la imprenta para que me dé los libros, para dárselo a la gente, para después repagar el crédito en el banco? Que no me va a dar un crédito porque soy un chabón que tiene una idea para hacer un libro de algo, ciencia y diseño. Entonces creo que como el primer paso es darnos cuenta de lo que es posible ahora que nunca había sido posible. El gato libre para todos, gratis para siempre que tenemos ahora es sostenido por un grupo grande de personas que son un grupo pequeño de las personas que lo habitan. El gato que crece y hace proyectos e investiga cosas nuevas es un gato bancado en cada expansión por una preventa y por una comunidad. Esto también lo hablaba con el equipo antes. Es como que los bancantes bancan al equipo y las preventas bancan los proyectos, la exploración por el lado de afuera. Quiero atender esto, siento que debo darle más dinero a Gato, pero ahora no puedo. Nunca, nunca nos den dinero que necesitan para ustedes mismos. ¿Por qué? Porque hay otra gente que está en una mejor situación y lo puede hacer. Eso es lo más lindo de Gato. Que el día que no tenés plata, alguien más sí la tiene y lo puede bancar. Entonces, me parece que es lindo también que digamos eso en voz alta. Cuando alguien se da de baja, manda un mail, yo los leo todos esos mails y es tipo, nunca se sientan mal
porque su condición económica cambió y otras personas tienen que bancar gato. Y eso es clave. Hay otras personas. Y también, cuando les vaya bien, sean la persona que banca. Cuando tuvieron una buena noticia de laburo, elgatoriacaja.com/bancar y dicen, ah, mira, ahora que puedo, lo voy a hacer. Por mí, no, para que exista para todas las demás personas. ¿Por qué? Porque hacemos así las cosas. Y es lindo, y es refrescante, y me hace hacer ilusiones con el mundo. Lo primero era ordenar esas ideas. Quiero volver al principio. La opción de no ir a los mercados hipermasivos, sino construir un proyecto más acotado, con un nicho más chico, más explorado, más profundo, con una relación completamente distinta con la gente que lo elige. La posibilidad de no suma cero con otros creadores y creadoras. La posibilidad de pensar desprejuiciadamente en términos tecnológicos y de explorar cosas nuevas y también de explorar las posibilidades que nos dan esas cosas nuevas. La posibilidad de armar y de monetizar el proyecto y de entender los engranajes de la sustentabilidad y la monetización como partes de diseño súper importantes de la expresión del proyecto. Y particularmente, para un proyecto como Gato, la decisión de que nuestros modelos fueran bancantes y preventas. Bancantes para existir, preventas para crecer. Y para hacer todas las cosas que hacemos que son locas y que son muy difíciles de justificar económicamente. Pero igual las hacemos. Gatos, este jardín es libre para todos, es gratis para siempre. Esto se lo escuché decir a Vicky de nuestro equipo de diseño por primera vez. Es la frase más hermosa del mundo, me la voy a tatuar acá. Que Gato sea libre para todos y gratis para siempre. Es que le hayamos encontrado la vuelta a ser gato y vivir de esto. Y que no le falte a nadie gato. Que nadie tenga que saltar una barrera para hacer lo que hacemos. Me tomo 30 segundos para hacer un Abre Appreciation Moment. Estamos en preventa. Abre es nuestro equipo hermano que soluciona absolutamente todas las cosas. Si alguna vez mandaron un mail y les atendieron extremadamente bien, es normal. Y lo nombro porque está en preventa este producto y un montón de productos más que deberíamos navegar y que tal vez lo haga porque total ya llegué a este punto donde ya dije más o menos todo lo que quería organizar. Y puedo jugar con otras cosas, como sumar un navegador. Plim. Ahí está. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Miren lo que es esto. Miren lo que es esta landing. Aparte, me encanta porque hay un montón de cosas de otros creadores y creadoras increíbles. Está la Tote, esa es de Lucel Dibuja, una diseñadora buenísima. Hay un libro de Leandro Gabilondo. Leandro Gabilondo tiene subido a Spotify, creo que nunca me voy a comprar una casa, un libro de poemas que es precioso, precioso, que es para ponerlo a la tarde y escucharlo. Está Liga, Cope, Copelo, que tiene... me gusta porque son como dos productos de diseño ingenierizados por el mal para que los hagas en tu casa en pandemia. Son perfectos, son como tan perfectos que dan miedo. Hay cosas de Paz del Percio, de Samurai Ensaladas, que es una muy, 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 muy buena, muy responsable creadora de contenido. Hay cosas de Los Fatales. Los Fatales hacen poesía y oralidad, hacen cosas divinas. Están Les Muchas Nueces, que son una editorial cooperativa, que me parece re interesante. Si vamos a hablar de salir a disputar discurso, son personas que le han dado visibilidad a colectivos invisibilizados y hacen unas cosas que están buenísimas y que nos enorgullece un montón compartir, como compartir una landing con ellos y con ellas. Así que mi recomendación es que descubran otros creadores y creadoras. De alguna manera toda esta charla tiene que ver con el espíritu que tiene Cultura en Movimiento, que es hablar de plata, hablar de cultura independiente, entender cómo se hace más y mejor, entender cómo se hace más, mejor y para todos, entender cómo crece independiente. Así que quería tomarme, aunque sea un minuto para mostrarnos eso. Estoy en esa situación de tengo hasta acá.
de alguna manera es la parte donde uno se baja de la charla y habla con la gente a ver qué piensa, qué siente. Em, Creo que es lo único que extraño. Lo único que extraño es que los puedo leer, las puedo leer, pero no puedo. em, Tipo, no nos podemos comer nos han invitado a comer cosas en todo el país y ha sido siempre hermoso. Digo, no podemos comer, no nos podemos abrazar, no podemos festejar, no podemos olvidarnos cajas de tazas en lugares, pero podemos hacer esto. Y podemos elegir una plataforma como es Twitch, que a mí me encanta, por esta cercanía que genera. Porque la verdad es que genera por un lado, una exposición enorme, pero también una cercanía muy genuina con una comunidad. Entonces siento que Twitch fue un soporte muy natural para Gato desde el principio. Em, Porque nos permitía zanjar esa distancia. Em, También como que es muy catártico poder organizar todo esto y como que del otro lado de haberlo conversado, saber que si algún creador o creadora eh, como está todavía descubriendo qué es lo que puede hacer, qué es lo que quiere hacer, cómo va a hacer para disputar su reparto de lo sensible, em, confío en que va a encontrar esto y le va a hacer bien. Creo que de la misma manera que nos ha hecho bien a nosotros todo lo que aprendimos de otras personas. Si yo escucho a Carva en mi cabeza, yo escucho a Pablo en mi cabeza. Em, Creo que una de las cosas que me preguntaron, Flor, mi compañera, antes de empezar, me preguntó, tipo, ¿cómo vas a terminar? Yo no tengo ni idea de cómo voy a terminar. Tengo idea de todas estas ideas que quiero ordenar y compartir y me parece que tipo, no lo voy a terminar yo. A lo sumo lo estamos empezando. Como será responsabilidad mía, pero también de ustedes ver para dónde seguimos. Sí les puedo decir dos cosas. Tengo dos buenas noticias. La primera es que la semana que viene volvemos recargades y con un equipo. Vamos a estar recorriendo un poco todo lo que aprendimos de las preventas. Queremos darle un enfoque más bien táctico y más bien de insights, de decir, si querés armar una preventa, tenés que saber esto, 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 esto y esto. Así que estamos preparando estas ideas también con el objetivo de ponerlo a disposición de otros creadores y creadoras. Creo que la primera parte era esta, era como mostrar que la posibilidad existía y existe. Em, y creo que las próximas dos van a ser, ok, si existe, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a hacer una noche de preventas y una noche de bancantes. Yo no tengo mucho más que decir. Tengo como mucho para escuchar y me da la sensación de que si pudiera poner música y estar en el chat, haría eso. Em, Así que es probablemente lo que haga. Lo que voy a hacer es ponernos música y quedarnos un ratito en el chat. Estoy muy agradecido por tener esta charla, estoy muy agradecido primero por tener la posibilidad y segundo por tener el equipo y la comunidad que nos habilitan a hacer estas cosas. Eh, Como esto de soñar que se puede hacer una cosa completamente antiintuitiva y que después la haces y medio que funciona, es una locura. No tengo mucho más. Tengan una noche preciosa. No tengo a Elsa, no tengo a Homero que se esconde, pero el miércoles a la mañana nos vemos con Carva. Tengan una noche preciosa, yo tuve una noche preciosa. Muchas, 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 muchas gracias.